Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Lo acaba de decir el senador Tabaré Viera, en aquel entonces un joven diputado, en el periodo de retorno de la democracia, 1985-1990, gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, por presión de la izquierda, por supuesto, pero también por el wilsonismo dentro del Partido Nacional, el gobierno de Sanguinetti, que cogobernaba con el Partido Nacional, por no tener mayorías parlamentarias, creo que había sido votado por un 41% de la población, el Partido Colorado, en aquellos tiempos además existía la ley de lemas, vota la amnistía general, le digo a los más jóvenes, era para liberar a todos aquellos presos que se definían como políticos, cuando muchos de ellos nada tenían de presos políticos, eran comunes y vulgares sediciosos que se habían levantado en armas contra la democracia en el periodo entre 1963 y 1972. La dictadura formalmente comienza el 27 de junio de 1973. Ven ustedes, un año después de la derrota en el campo militar del MLN Tupamaros, la principal guerrilla que había, si bien habían otros grupos sediciosos, pero por supuesto el principal era el MLN Tupamaros, y la justicia de la democracia había penalizado a muchos de esos sediciosos, asesinos, ladrones, violadores de los derechos humanos, secuestradores, torturadores. Varias veces he rescatado los asesinatos más viles, como el que se cumplió el 21 de diciembre de Pascasio Ramón Báez Mena, tal vez el asesinato más vil de cuántos asesinatos políticos se realizaron en la historia del Uruguay, ¿no? Y esta gente, algunos tenían hasta 40 años de prisión por la gravedad de los brutales hechos que provocaron o realizaron. Entre ellos un tal José Mujica Cordano, que si hubiese cumplido con todo el proceso judicial por la cual se lo había puesto preso ya por 1972, hubiese salido en el 2010, vean ustedes, el año que estaba asumiendo como presidente, estaría saliendo de la cárcel. Y ante una polémica e histórica definición del gobierno de Julio María Sanguinetti, se liberó a toda esta gente. Muchos sí podrían ser presos injustos, porque muchos fueron presos ya en época de la dictadura, y ahí ya el tema judicial o la verdadera justicia entra obviamente en entredicho, porque no era un Estado de Derecho. Pero las cosas hay que decirlas con su verdadero nombre. Muchos de los que estaban presos debieron haber salido mucho después, porque estaban presos mucho antes de la dictadura, en plena etapa democrática a la cual ellos habían atentado con balas, con bombas, con asesinatos, con robos, con secuestros, con violaciones a los derechos humanos y con torturas. Y también con desaparecidos. El mismo Pascasio Báez fue el primer desaparecido durante varios meses en este país. Y que, como bien lo recordaba Tabaré Viera, se vota esa ley de amnistía, creo que fue en el año 86 o 85, 85 enseguida que arranca el gobierno de Sanguinetti, y poco después, bueno, tratando de equilibrar las cosas y cumpliendo el eslogan que llevó a Julio María Sanguinetti a ganar esa primera elección de octubre del 84, del cambio en paz, se vota algo similar, pero que nada tenía que ver en realidad, nada de simétrico tenía, con los militares, lo que se llamó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Yo nunca apoyé esa ley, a pesar de que era un joven, Neri Pinato, por supuesto, en aquel entonces tenía, creo que 25, 26 años. Porque tenía claro, a pesar de ello, siempre tuve una militancia en ese entonces universitaria muy fuerte, y los jóvenes de entonces nos importaba mucho la política, tenía claro que eso iba a ser, por sobre todas las cosas, una ley mordaza para los que participaron del lado del Estado en la pelea contra los sediciosos. Y así lo fue. Durante más de 20 años, en el teórico amparo, porque quedó demostrado que nada le sirvió tampoco, en el teórico amparo que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado le daba a los militares o policías implicados en denuncias de atentados contra los derechos humanos, que esa ley le daba, se tuvieron que callar la boca, no pudieron contar su versión de la historia, y dejaron que los que sí pudieron contarla engañaran a generaciones de nuestros jóvenes. Decenas y decenas de libros adoctrinaron a nuestros jóvenes con una historia totalmente falsa y transformaron a asesinos, a ladrones,
a violadores de los derechos humanos, a secuestradores, como José Mujica, por ejemplo, hasta en un presidente de la República. Porque hay que decirlo bien claramente, esta fue la verdadera causa de todo eso. Esta fue la verdadera causa de todo eso. Ya en 1989, como les decía, se llevó a un intento de derogar esa muy tenue ley de caducidad, y el pueblo votó por amplia mayoría a favor de mantener en aquel voto amarillo. Insisto, yo no compartí eso, porque sabía que a la larga iba a venir lo que vino después. Pero el hecho fue que voz del pueblo, voz de Dios, mucho más de 1 millón de electores votaron por mantener la ley. No conforme con esto, el Frente Amplio ya en el gobierno, 20 años después, en el 2009, volvió a plantear la derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y volvió a convocar al pueblo. Y el pueblo volvió a votar a favor de mantener la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Es decir, en un hecho que debe ser único en la historia de las democracias del mundo, porque no creo que esto se repita en ningún otro país democrático, el pueblo votó 2 veces en 20 años para mantener a una misma ley. Y el Frente Amplio, demostrando su naturaleza antidemocrática, con la voluntad de 16 senadores y 51 diputados, derogó prácticamente esta ley. Quiere decir que de una manera totalmente antidemocrática, antes que nada, por supuesto, pero también anticonstitucional, porque no debe haber nada más fuerte en una constitución de un país, en una justicia de un país, en una ley fundamental de un país, que la voluntad del pueblo expresada además 2 veces en las urnas. El Frente Amplio desconoce ambas voluntades de más de 2 millones de compatriotas sumadas entre ambas elecciones y deroga, de hecho, la ley de caducidad, con lo cual transforma la justicia en una venganza, porque de eso se trata. Esos compatriotas que lucharon del lado del Estado contra los que sí llevaron adelante su exitosa venganza, amparado por una injusticia, por esos compatriotas, y en relación a esta historia verdadera que yo les cuento, es que desde este micrófono de Estado de Situación, Neri Pinato, y dejo bien claro que Neri Pinato acá no tomo, ni jamás voy a tomar el rol de ninguno de mis casi 20 compañeros de programa. Estoy pidiéndole al presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, que en uso de sus prerrogativas constitucionales defina una amnistía para estos compatriotas para que puedan pasar por lo menos una Navidad en familia. Porque es hora ya de acabar con la venganza y empezar con la verdadera justicia. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda